El hombre que se prepara tiene media batalla ganada. Aquel que no se prepara se está preparando para fracasar. Frases como esta nos llevan a meditar sobre una palabra muy importante en nuestros días. Hablamos de planificación. Soy Armando Rodríguez y este es su programa Mirada Económica. Y en este día vamos a hablar sobre la planificación y lo que es el valor público. Para esto hemos invitado al profesor Gersan Joseph, quien es director de la Escuela de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Profesor, para entrar, como diríamos, en calor, ¿qué es planificación? Bien, podríamos señalar que la planificación es un proceso de coherentización de planes, programas y proyectos para tener un resultado efectivo, es decir, lograr eficiencia y eficacia, lograr efectividad. Pensándolo de esa manera, entonces, para que las personas del común puedan entendernos, ¿por qué es importante o cuál es la importancia de la planificación? Bien, la planificación en Panamá tiene y en Latinoamérica tiene un evento importante con la CEPAL y todo el tema de ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación. Pero en el caso de Panamá, durante los años 70 se dio mucha planificación, 70, 80, hasta antes de los 90. Se hacían planes quinquenales, planes decenales, se hacían planes y proyectos, programas. Existía un Ministerio de la Planificación y Política Económica que a raíz de la fusión en 1994 con el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, se fusiona el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Planificación y Política Económica. Desaparecen estos dos ministerios y se fusiona en uno solo, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. A partir de ese momento, la planificación en Panamá se convierte en historia y entonces comienza un proceso de dificultad en donde hay procesos de ejecución, más no de planificación. Podemos ver situaciones que se dan en la educación, muchas huelgas de parte del gremio docente, buscando mejoras salariales, por supuesto mejoras para su propia coexistencia, que son justas, pero existe la problemática, existe el problema del transporte, el hacinamiento con el problema del transporte, los que llamamos los famosos tranques, el embotellamiento. Todos estos son situaciones que nos llevan a meditar. ¿Se está planificando en Panamá? Bueno, como le señalé, a partir de la fusión de los Ministerios de Planificación y Política Económica y el Ministerio de Hacienda, desaparece la planificación como tal. No obstante, hay posibilidades de retomar la planificación a través de lo que se llama la Agenda 2030, una agenda de Naciones Unidas en donde se destacan los objetivos de desarrollo sostenible. Pero además de eso, la necesidad de que desde el gobierno y su personal se diseñen los proyectos. ¿Por qué? Porque hasta ahora los diseños vienen adjuntos a la empresa que hace el proyecto y no debería ser así. El gobierno debería tener su personal especializado que haga los diseños y luego plantear a las empresas: esto es lo que queremos, este es el diseño que queremos. Frente a esa situación, las empresas tendrían que cumplir las especificaciones y no tendrían que hacer lo que ellas quieren. Yo creo que es importante que se retome la planificación porque en Panamá ha sido una tradición en lo que es la economía de la planificación, pero muchas veces se vincula con el mayor protagonismo del Estado, cuando realmente el Estado, en estos contextos digamos, fenómenos de cambio climático, extrema pobreza y otros fenómenos que vienen el mismo fenómeno de administración de la globalización, se hace necesario que desde el Estado exista una entidad que planifique. En el caso del gobierno Martín Torrijos trató de crear algo parecido con la Secretaría de Metas, pero que no ha venido funcionando. Profesor,
podemos decir o cómo podemos establecer cuáles son las deficiencias de planificación que existen en Panamá? Bueno, usted lo puede ver que se hacen muchos proyectos, se ejecutan muchos proyectos, pero un caso emblemático es la ciudad hospitalaria que se llamó anteriormente y ahora se llama la ciudad de la salud, hecha en un contexto donde no tenía las condiciones. Otro efecto erróneo de planificación es el aeropuerto en Río Hato, donde no hay arribadas de aviones. O sea, se planificó en un contexto en donde no se previó que no iba a haber llegada de aviones y una inversión importante. El mismo tema de la planificación de los autobuses, de los metrobuses, la planificación también de las carreteras, el mismo ordenamiento territorial. Se crea un ministerio ahora, de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, más sin embargo no hay una planificación del ordenamiento territorial. Lo que son las alcaldías son las que dan los permisos para la construcción, pero en esas construcciones de alta densidad y que son PH, ¿qué es lo que se hace? No se planifica las excretas, la administración de excretas, el tema del eléctrico, la accesibilidad, y vemos como caso emblemático Costa del Este y también el caso de Punta Pacífica, en donde tiene una sola salida y una sola entrada y muchas veces se inundan. Profesor, vamos a continuar con esto de la planificación porque es bastante interesante saber que hay que tomar en cuenta una secuencia de pasos para poder establecer posibilidades y también dificultades. Vamos a continuar después de la siguiente pausa, no se vayan. Continuamos, amigos televidentes, aquí en Mirada Económica con el profesor Gersan Joseph. Él es director de la Escuela de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Profesor, estamos hablando de planificación, algo bastante interesante e importante. ¿Cuál es la diferencia entre planificación y ejecución? Le agradezco la pregunta, Armando. Yo creo que nosotros en Panamá, un país conflictuado, con muchos problemas, pero con muchas posibilidades, necesitamos retomar la planificación como proceso coherente, pensado, como gestión del conocimiento, por dos cosas. Porque la planificación nos ayuda a prever, es una cuestión prospectiva y en economía eso es importante. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que pensar el Panamá del 2050, no pensar con cada gobierno, cada 5 años lo que se va a hacer y probablemente el siguiente gobierno deshacer lo que hace el gobierno, sino pensar en función de Estado, en función de esos panameños del futuro, pero también los del presente. La planificación es necesaria porque es un proceso concatenado donde hay planes, programas y proyectos, donde hay actividades y metas coherentizadas y que llevan una vinculación para el logro de la eficacia, es decir, logro del objetivo, pero también tiene que ser un proceso eficiente en el sentido en que los recursos se usen racionalmente. Esos dos procesos, la eficiencia y la eficacia, nos llevan a la efectividad, que es un proceso de generación de algo que vamos a ver más adelante que se llama valor público. El valor público es cómo el Estado, a través de su acción, puede efectivamente contribuir al bien común. Profesor, se dice que en la planificación uno crea planes, los diseña, también se cometen errores, se rectifica. ¿Cree usted que en alguna de las fallas de los proyectos que se han presentado en todos los gobiernos aquí en Panamá existe esa premisa de rectificar cuando nos equivocamos en alguno de los tipos de los proyectos, cuando algo no sale como lo esperábamos? En realidad creo que hay una función importante en esto que usted señala por parte de la universidad y nosotros nos hemos hecho la tarea de hacer observaciones de la Facultad de Economía a través de la Escuela de Economía, hacer las observaciones técnicas en el caso de algunos proyectos, pero también creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, antes Ministerio de Planificación y Política Económica,
en sus profesionales tiene una importante responsabilidad, que es el tema del diseño. Como mencioné anteriormente, debe haber un staff, un equipo de técnicos, una burocracia que diseñe los proyectos de lo que requiere el país. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que estar claros en las necesidades futuras. Tenemos que hacer una especie de pensamiento a largo plazo, una planificación a largo plazo en donde se pueda diseñar lo que vamos a requerir y se vaya a pensar. También tenemos que hacer esos tanques de pensamiento que se llaman think tank desde la universidad y contribuir con el Estado para saber qué reto vamos a enfrentar en el futuro, en el tema de una ciudad en donde crecen los edificios, pero que de alguna manera se dificulta digamos, la circulación y está muy vulnerable a riesgo de desastre. En días pasados se nos llegó la información de un profesor en Estados Unidos que hizo una visita a las escuelas y universidades en Finlandia para ver el sistema de educación. Se asombró cuando los profesores finlandeses le decían que ellos manejaban el mismo sistema que manejaban en casi todos los países hasta que se dieron cuenta que no les estaba funcionando. Se detuvieron, rectificaron y volvieron entonces a diseñar un programa donde incluso las horas de estudio de los muchachos son menos, son 6 horas en comparación con otros países. E incluso no se les hace tareas para la casa, porque descubrieron que era importante dejar que cada persona tuviera su propia forma de ser, ¿verdad? Esto como un ejemplo. Eso es en Finlandia. ¿Qué sucede en el ámbito latinoamericano y Panamá con relación a la planificación? Bueno, yo creo que tenemos una tradición de planificación en América Latina que ha sido abandonada porque se vinculaba con el Estado, digamos, el Estado interventor. Y cuando pasa el paradigma keynesiano y entra el paradigma neoliberal, se abandonan todos los planes de planificación porque se ve como una intervención del Estado y distorsión del mercado. Eso es una cuestión equivocada, porque el Estado en cualquier paradigma tiene una función importante, es decir, regular los recursos públicos para todos. Y por eso que es necesario que desde el Estado se cree digamos, una acción efectiva. O sea, a veces tenemos una distorsión de lo que es el Estado y la función del Estado. La burocracia pública es necesaria y a veces se malentiende el término burocracia. Burocracia es ese personal capacitado que hace las labores que tiene que hacer y que responde a un sector público efectivo. Pero en América Latina, Chile sobre todo, la CEPAL y a través del ILPES, han sido tradicionales fuentes de la planificación y el pensamiento de largo plazo. Panamá en algún momento tendrá que retomar esto porque quedó olvidado en el tintero y está afectando, si usted verá, todas las inversiones públicas están siendo afectadas porque se centra en la ejecución, pero son ejecuciones no planificadas. Podemos decir entonces que estamos improvisando. Sí, y de ahí los efectos perversos en los costes, los llave en mano, el incremento de la deuda pública y además nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos que los organismos internacionales nos traigan agenda. Nosotros tenemos que tener nuestra propia visión de lo que queremos en la economía, de hacia dónde vamos. Una planificación de la ciudad a largo plazo. No podemos pensar en 5 o 10 años, tenemos que pensar a 50 años. ¿Qué vamos a hacer en el 2040, en el 2050? Pero para eso tienen que contar también con las universidades y el pensamiento y la gestión del conocimiento desde las universidades para que aportemos, nos sentemos y de manera interdisciplinaria podamos construir la visión de ese Panamá planificado y probablemente previendo algunos problemas que vamos a necesariamente enfrentar. Todo esto nos lleva a pensar en el valor público, pero vamos a hablar de eso en el siguiente bloque.
Continuamos aquí, amigos televidentes, con el profesor Gersan Joseph. Estamos hablando sobre planificación y el valor público. Profesor Joseph, valor público. ¿Qué es el valor público y cuál es su importancia? Bien, yo creo que esto es una excelente pregunta por dos cosas. Usualmente en el proceso de privatización de empresas públicas, eso ocurrió sobre los años 90, 94, en donde se decía que las empresas públicas, llámese Intel, IRRE, eran empresas ineficientes, por eso había que privatizarlas, siguiendo el patrón inglés, que es un patrón excesivamente duro. Se perdía el punto de vista de que el sector público crea valor, y crea valor porque desde el punto de vista de la acción pública se genera un beneficio a la comunidad a través de las acciones y los proyectos y productos del sector público. Ese valor público crea el ambiente o el contexto para que incluso la empresa privada pueda desarrollarse en ese contexto. La construcción de infraestructura, todo el tema del fortalecimiento de las vías, todo eso permite que funcione un sector privado y que genere utilidades. Si no hay esa estructura fundamentada por la acción pública a través de proyectos públicos, pero que deben ser proyectos planificados. Si esos proyectos, como hemos dicho anteriormente, no llevan un proceso de planificación, también el sector privado se ve afectado. ¿Qué quiero decir con esto? En Panamá somos un país que no llegamos a 4 millones de habitantes y tenemos problemas de congestión como grandes países que tienen hasta 40 millones de habitantes. Y eso se debe en parte a la falta de planificación. Planificación territorial, la planificación urbana, la planificación de los proyectos y también su viabilidad social. El valor público se está rescatando porque también tiene un componente de participación ciudadana, es decir, cómo los ciudadanos van construyendo valor público conjuntamente con las acciones del Estado para beneficiar y tener una mejor ciudad, una mejor comunidad y también reducir los problemas que se pueden generar por la falta de planificación. Profesor Joseph, cuando hablamos de valor público, la mente tiende a pensar en números, en letras, en ecuaciones, pero realmente, ¿cómo se mide el valor público? Bueno, hay diversas metodologías que se están desarrollando porque este es un proceso en desarrollo. Pero una de las cosas que yo creo que nos puede ilustrar sobre el tema del valor público es la enseñanza pública. La enseñanza pública es un valor, pero se puede brindar privadamente, pero la educación es pública. La educación genera otras externalidades, un mejor ciudadano en términos generales, un conocimiento sobre las cosas, un desarrollo de la urbanidad, un desarrollo de la cooperación, pero también el tema de salud. Son dos elementos que Amartya Sen señalaba que generaban mayor equidad y reducían la desigualdad. La salud y la educación. Si nosotros tenemos un mejor sistema de salud, un sistema accesible, un sistema que las personas puedan sentirse satisfechos, que le da respuesta. Si nosotros generamos ese sistema de salud, nosotros podemos tener una población con capacidad para responder a su trabajo. Menos horas de permiso, menos horas de inhabilitación, mayor productividad. Entonces el valor público lo podemos ver en esos dos puntos importantes, pero también el funcionario público, que de alguna manera hay una visión de que el funcionario es déspota, trata mal a las personas y no está capacitado para tratar con el público. Es más, el funcionario no es dueño de la entidad, aunque algunos se sienten dueños, sino que es un servidor público y tiene que proyectar una visión positiva de su función. Creo que las percepciones de la comunidad ven al funcionario público como que maltrata al usuario. Eso lo vemos sobre todo recientemente en la ATT. Por decir algo,
yo creo que se requiere un nivel de capacitación a nivel del funcionariado público de poder exaltar la función del servidor público y los beneficios que genera la actividad estatal y el valor público que se genera. Es decir, hacer su trabajo bien, hacer su trabajo con una visión humana y hacer su trabajo pensando en que vamos a engrandecer el país. Entonces, con todo lo anteriormente comentado, podemos decir que el valor público nos va a dar mejores resultados en beneficio de la sociedad. O sea, buena planificación nos da mejores valores públicos y esto va a revertir en beneficios para la sociedad. Correcto, usted ha resuelto la ecuación. Es así. Si nosotros tenemos una adecuada planificación de todos los procesos, si tenemos un personal público, una burocracia pública que diseñe las necesidades y que tenga una perspectiva, es decir, ¿qué vamos a requerir en 20, 30 años? Si tenemos ese equipo técnico, pero también cuando vienen las licitaciones, exijamos calidad en los proyectos, reduzcamos el tema de corrupción, erradiquemos la corrupción y exijamos la calidad de los productos y el uso de los materiales. Nosotros vamos a estar generando valor público, vamos a estar defendiendo a la sociedad, vamos a estar haciendo un buen gobierno y vamos a tener gobernanza y gobernabilidad, porque la gestión pública va a ser de calidad. Y eso a través de la defensa del valor público. Profesor Gersán, ¿cuáles serían sus últimas recomendaciones a todos los que nos escuchan y nos están viendo en este momento sobre este aspecto de la planificación, la buena planificación y el valor público bien aplicado? Bueno, estas serían algunas recomendaciones y tendría muchas más, pero yo creo que la generación del valor público en América Latina, en el caso concreto de Panamá, nosotros tenemos una cultura que tenemos que comenzar a eficientar. Tenemos que comenzar a retomar la planificación como concepto positivo para poder reducir las vulnerabilidades de la gestión pública. Tenemos que aumentar la calidad del funcionario público comprometido con su función y además concienciado de que su labor es importante para que el engranaje del Estado funcione de manera eficiente. Es decir, no tiene que tener al jefe ahí para que haga las cosas bien. En Japón, los funcionarios públicos es otra cultura, pero ellos desarrollan la cultura de que se beneficia a la sociedad. Eso lo tienen internalizado. Nosotros tenemos que comenzar a pensar de esa manera. ¿Por qué voy a hacer la cosa bien? Porque es mi obligación como ciudadano. En ese sentido, en la medida que eduquemos a las nuevas generaciones también en eso y que el funcionario público no se sienta dueño del negocio, sino que se sienta un servidor y brinde un eficiente servicio, podremos generar valor público, podremos desarrollar una adecuada planificación y en consecuencia cambiaremos de paradigma. El paradigma será un paradigma de eficiencia, de valor público y de una ciudadanía satisfecha con los servicios públicos. Profesor, hemos hablado bastante de la parte del funcionario público, pero dígame algo, ¿cómo queda esta parte de los que están por encima del funcionario público que le permiten actuar quizás de mala manera o que deberían llevarlo a actuar de buena manera? Estamos hablando de los supervisores para arriba, de los jefes. ¿Qué podemos comentar respecto a esto? Bueno, yo creo que eso también es una excelente pregunta. Yo creo que desde el presidente para abajo, todos son servidores públicos, funcionarios públicos. Son contratados a través de las elecciones por la sociedad para que haga el trabajo. No son los dueños del negocio. Yo creo que la discrecionalidad debe reducirse y además debe solicitarse y debe permitirse la participación ciudadana en la toma de decisiones de cosas sensibles, sobre todo en temas de agua, vialidad, transporte, todo lo que tiene que ver con afectación pública debería ser consensuado con la sociedad, buscar la mejor manera y no renunciar a la planificación. Yo aconsejo a los gobernantes, al presidente de la República, que tome muy en cuenta la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus tantas metas, que es un momento de la retoma de la planificación por parte de las Naciones Unidas y en ese sentido nosotros
que aprobamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos utilizarlo como una posibilidad para erradicar la pobreza, pero entronizar la planificación en las labores públicas del Estado y generar el bien común. Muchas gracias, profesor, por toda la información que nos ha brindado. Ha sido y va a ser de mucho provecho. Amigos televidentes, este ha sido el profesor Gersan Joseph, director de la Escuela de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Y su programa Mirada Económica. Nos despedimos hasta el próximo programa. Habla con ustedes Armando Rodríguez.